Bueno, antes de empezar con los ejercicios nuevos, quería comentar de los ejercicios que os di el otro día, la corrección. Bueno, visteis que el otro día cuando os lo enseñé no los tenía completos algunos, ¿vale? No tenía, en concreto del ejercicio 9, pues solamente tenía puesto cuál era el esquema que debía de salir en cada solución. Como veis, ya os he añadido todas las soluciones para que las podáis contrastar con lo que hagáis vosotros, ¿vale? Os habréis dado cuenta que hay algunos ejercicios, algunos apartados que salen un poquito largos, ¿vale? Por ejemplo, el mismo apartado B, pues hay que resolver un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, aunque sea un sistema lineal que siempre sale, pero bueno, es un poquito largo, ¿vale? Entonces, bueno, no hace falta que los hagáis todos, sí conviene que repaséis la resolución de los sistemas de ecuaciones lineales, entonces hacer alguno, no os voy a decir que hagáis todo, no voy a decir que hagáis esto, que son los más complicados. Lo importante ahí es que veáis, el ejercicio tenía muchos apartados, porque de lo que se trataba era de ver todas las posibilidades, homogéneas, no homogéneas, este en concreto era de no homogéneas, término independiente exponencial, término independiente polinomio, término independiente número, en fin, que vierais todas las posibilidades. Entonces, por supuesto, lo que es la parte del esquema, hacerlo en todas, eso en todas, y resolver algunos, ¿vale? Entonces, como ya tenéis ahí todas las soluciones y todo lo que sale, pues lo podéis ver. Pero no hace falta que resolváis todas, que como veis, bueno, pues el apartado A era sencillito, pero como veis el apartado B, pues ya salió un sistema un poquito más grande. El apartado C, pues perfecto, ese sale un sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas, con números razonables, ¿vale? Entonces, bueno, pues los que sean fáciles, como los que hicimos el otro día, o como los más pequeñitos que veis aquí, hacerlos. Y los que sean un poquito más complicados, pues ya en función de lo que necesitéis repasar y practicar los sistemas de ecuaciones. En los exámenes, pues más allá de un sistema de 3, no vamos a poner, es decir, como mucho 3 parámetros, pero eso sí, un sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas como el que aparece ahí, sí que lo tendréis que resolver, ¿vale? Los ejercicios 11 y 12 no los habíamos visto, ¿vale? Una de las aplicaciones de la resolución de ecuaciones recursivas es el cálculo o la simplificación de esos sumatorios. Si recordáis en el primer tema, algunos de los ejercicios que proponía demostrar por inducción la validez de esta igualdad. Y recordaréis que había muchos de sumatorios. Demostrar la igualdad que se obtenía un sumatorio. Pero la pregunta es, ¿y cómo se deducen esas igualdades? Si recordáis desde el primer día de clase, incluso cuando no habíamos empezado todavía a hacer nada, os propuse demostrar la formulita que sale al sumar los n primeros números naturales. 1 más 2, más 2, más 3, así hasta n, ¿vale? Y obteníamos una fórmula que muchos ya conocíais porque la habréis utilizado en bachillerato, esa fórmula, n más n por n más 1 partido por 2. Pero la pregunta es, ¿cómo se deducen estas fórmulas? Para este precisamente que he escrito ahí en rojo, vimos varios métodos de sumación y es relativamente sencillo. Pero ¿qué pasa si quiero sumar eso? K por 2 elevado a K o el siguiente que era K cuadrado. ¿Cómo deducimos esas fórmulas? Pero bueno, una de las maneras de hacerlo es utilizando una ecuación de recurrencia. ¿Por qué? Porque si os fijáis, todos estos sumatorios, que es lo que veíamos cuando demostrábamos las igualdades por inducción, ¿qué es lo que hacemos? Sumar hasta el término n-1 y le sumamos el último sumando. Eso pasa con todos estos esquemas, nos pasa lo mismo. Sumamos hasta el n-1, que sería esta parte de aquí, y luego sumamos el último sumando. Por eso, en estos ejercicios que aparecen ahí, los que se pueden hacer de esta manera, siempre vamos a poder separar los primeros n-1 sumandos y a ese n-1 sumando le sumamos el sumando enésimo. Por lo tanto, siempre vamos a tener una
una recurrencia de ese estilo. U sub n menos u sub n menos 1, si a la suma hasta n le quitamos los sumandos hasta el n menos 1, ¿qué nos queda? El último sumando. Recordar que eso es lo que nos ocurría en las demostraciones por inducción y es lo que tirábamos para hacer la demostración. Lo mismo pasa en el ejercicio siguiente. En el ejercicio siguiente pasa exactamente lo mismo. Ahí lo tengo puesto con la notación de sumatorio. Si sumamos desde el 1 hasta el n del k cuadrado, pues 1 más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, en algún momento llegaremos hasta el n menos 1 al cuadrado y finalmente le sumaremos el n cuadrado. Esto es la suma de los n primeros términos, le sumamos el último sumando y ya tenemos el s sub n. Por eso siempre vamos a tener una igualdad de ese estilo. El sumando hasta la n menos el sumando n menos 1 igual al último sumando. Obviamente no vamos a poder sumar todos los sumatorios. En el último tema de cálculo, el último tema de cálculo se dedica a series, que precisamente son sumatorios hasta el infinito. Y una de las maneras de calcular esos sumatorios es como, bueno, no una de las maneras, la definición y la manera de calcular esos sumatorios es como límite precisamente de estas sucesiones. Si somos capaces de calcular esas sucesiones, calculamos su límite y ya tenemos sumada una serie. ¿Es posible hacerlo siempre? No, no siempre es fácil y no siempre se va a poder hacer. En ese último tema de cálculo vais a ver unas técnicas para una serie, para una determinada serie, vais a poder sumar unas determinadas series y con la técnica que vemos aquí de las sucesiones en recurrencia vamos a poder sumar otras, ¿vale? Con lo cual, esos dos temas de alguna manera son complementarios. Vais a hacer cosas parecidas, pero para dos objetivos distintos y con técnicas distintas. Lo cierto es que las que vamos a poder sumar aquí nos van a servir en cálculo. ¿Por qué? Porque todas estas que vemos aquí tienen suma infinita, con lo cual pues no tienen interés en cálculo, que lo que buscamos son sumas con límite finito. Pero al final lo que estamos haciendo es lo mismo. Aquí las utilizamos para una cosa y allí las utilicéis para otra. Bueno, entonces, simplemente con ese planteamiento, pues ya lo único que hay que hacer es, una vez que tenemos la recurrencia, que insisto, siempre que os pida sumar un sumatorio va a ser eso, la suma hasta el n menos la suma hasta el n menos 1, igual al término independiente. ¿Cuáles vamos a poder sumar? Que es lo que decía antes, pues solamente aquellas cuyos sumandos sean del tipo que podemos sumar en este tema. Que recuerdo que son polinomios, exponenciales o producto de polinomios por exponenciales. Hombre, estrictamente sí os pueden servir en cálculo estas. Si el A es estrictamente menor que 1. ¿Vale? Si el A es estrictamente menor que 1, sí podréis utilizar esta técnica. ¿Vale? Pero si el A es mayor que 1, ya no sirve. ¿Vale? Bueno, pues os voy a comentar los detalles de esta, pero bueno, como veis es una ecuación lineal no homogénea. La parte correspondiente a la recurrencia siempre es R-1, porque es U sub n menos U sub n menos 1, es decir, son de orden 1, por lo tanto R-1, y lo que hay que añadir es la parte de la ecuación característica correspondiente al término independiente. En este caso, como tenemos 2 elevado a la n, pues R-2, y como está multiplicado por un polinomio de grado 1, pues 1 más 1, 2. R-2 elevado al cuadrado. Eso quiere decir que la solución, es decir, el término escrito de forma explícita, es una constante A que corresponde a la sucesión 1, 2 elevado a la n que corresponde al R-2, multiplicado por un polinomio de grado 1. Con lo cual, como siempre, pues planteamos el sistema de ecuaciones y ya está. En este caso, ¿cómo obtenemos los términos que nos hacen falta? Pues sumando. Es decir, fijaos que aquí tenemos que empezar en 1 y nos hacen falta los 3 primeros términos porque tenemos 3 coeficientes, A, B y C. Pues nos hace falta calcular la suma del primer término, que solo es un sumando,
la suma de los dos primeros y la suma de los tres primeros. Y ya tenemos las tres condiciones iniciales que nos hacen falta para, los tres términos que nos hacen falta para determinar los parámetros A, B y C. Bueno, y en este caso, pues lo que sale es esa expresión que aparece ahí. Bueno, estos son los ejercicios que sí son sencillos, aunque pueda haber aquí algún número un poquito más grande, pero en general son sencillos de calcular, ¿vale? Bueno, el siguiente, pues, es igual. En este caso, pues, lo que estamos sumando son los cuadrados, por lo tanto, el término independiente que nos queda ahí es el último sumando, es decir, n cuadrado. Aquí sale un poquito diferente porque la parte correspondiente a la recurrencia es R-1 y el término independiente también es R-1. ¿Por qué? Porque como no aparece ninguna exponencial, recuerdo, tenemos que considerar que es el 1 elevado a la n. Ese sería la exponencial. Por lo tanto, sería R-1 elevado al cubo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un polinomio de grado 2. 2 más 1, 3. Por lo cual, en este caso, la ecuación característica es esa, es decir, 1 con multiplicidad 4, es decir, la suma es un polinomio de grado 3, de grado 1 menor. Pues igual, calculamos los cuatro primeros sumandos, planteamos el sistema de ecuaciones, lo resolvemos y nos queda esa expresión de ahí. Como veis, es parecido, bueno, salen todas de este estilo cuando sumamos los n primeros números naturales, fijaros que nos salían estos dos factores, los n primeros cuadrados, los n primeros cubos, todas esas fórmulas se obtienen de la misma manera y como veis, de una forma muy, muy parecida. Os sugiero, podéis encontrar muchas si buscáis en internet, suma de cuadrados, suma de cubos, os van a aparecer todas. Bueno, pues elegid la que queráis y calcular la suma, por ejemplo, de los cubos, la suma de los números alternos, por ejemplo, es decir, que quedaría 1 menos 2 más 3 menos 4, esa sale muy sencillita. También alternando los signos, la suma de los cuadrados, todas se hacen de la misma manera. Por ejemplo, esta última, pues sería la suma hasta n menos la suma hasta n menos 1, pues es igual a menos 1 elevado a la n por n al cuadrado. Exponencial por polinomio. Por lo tanto, también se pueden sumar, ¿vale? Y cualquier potencia. Bueno, realmente hasta el cubo se suelen manejar, hasta la cuarta también se pueden deducir, pero como veis, se pueden deducir todas las fórmulas, porque al final es simplemente plantear un sistema de ecuaciones con más o con menos incógnitas, pero todas salen. Por lo tanto, para la suma de cualquier exponente que elijáis, ya sea alterno o no, se puede deducir una forma utilizando esta técnica. Bueno, pues aparte de las dos que estáis en los ejercicios, si queréis plantearos cualquiera de estas, pues lo podéis hacer. Bueno, y los siguientes ejercicios, el otro día corregí uno, el que venía también en los apuntes, el de las cadenas de ceros y unos, pues vamos a ver los últimos. Recuerdo eran de recuento recursivo, lo que se trataba era de calcular de describir el numerito que nos aparece ahí de forma recursiva y bueno, luego pues, podréis terminar el ejercicio y resolver la recurrencia. Pues vamos a ver esto. Se quiere cubrir un tablero rectangular de tamaño 2 por n, es decir, es lo que sería una cosa así, donde tenemos las casillas así. Aquí he puesto no sé cuántos, 2, 4, 6, 8, 10, los que sean, pero aquí se supone que quiero completar hasta longitud de n casillas. Y lo podemos hacer con piezas de esta manera o con piezas de esta forma. ¿Vale?
Es decir, lo voy a poner, podríamos poner, por ejemplo, podríamos poner una pieza aquí, otra pieza aquí, luego podríamos poner una pieza aquí, luego podríamos poner una pieza aquí y una pieza aquí, o solo una, y luego otra aquí, y así sucesivamente. Y luego podríamos poner esto, luego otra vez esto, luego así. Ese tipo de recubrimientos son los que podríamos hacer, ¿vale? De lo que se trata es de contar de cuántas maneras puedo cubrir un tablero de longitud n, poniendo las piezas de cualquiera de las maneras que he mostrado en ese ejemplo. Fijaros, por ejemplo, si tuviera un tablero de longitud 3, ¿cuántas posibilidades tendría? Pues podría poner en rojo igual, podría poner esto, esto y esto. Pero también podría poner esto y esto. Pero también podría poner esto y esto. Y bueno, aquí también hay muchas posibilidades. Fijaros, solamente con longitud 3 salen muchas, porque puedo empezar por aquí y luego esto. O también puedo poner las tres así. Entonces, para longitud 3, pues nos deben de salir 5 posibilidades. Si solamente pudieran ir de una manera y el orden no importara, pues entonces solamente había que contar cuántas ponías de una y cuántas de otra. Entonces, en esto se supone que era la manera de recubrirlo, por lo tanto, aquí sí pueden ser horizontales o verticales y efectivamente el orden importa. Siempre en este tipo de ejercicios el orden va a importar, porque de lo que se trata es de establecer la secuencia. Si el orden no importa, es difícil construir una recurrencia, ¿vale? Habrá que utilizar las técnicas anteriores. Normalmente el recuento recursivo implica que importe el orden, porque si no, no tiene mucha aplicación. O sea, cojo una de longitud n-1, así. Si parto de longitud n-2, puedo añadir una de este tipo, faltaría un caso. También partiendo de n-2, pero añadiendo los dos de esta forma. Si tú planteas aquí n-2 y ahora dices, pongo esto así, esta y esta, te dan secuencias que se solapan, ¿vale? Que esta no la voy a tener que contar. El problema es que me solapa con la primera, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo razonamos para ver que efectivamente son esas tres? Pues recordad lo que decía el otro día. La idea es, tengo una secuencia y digo, ¿cuál es el último elemento de la secuencia? Entonces, divido dos casos. Consideramos dos casos. La de longitud n la dividimos en, tres casos. Puede terminar con una vertical de esa manera, puede terminar con dos horizontales de esta manera y puede terminar con la cuadrada. De estas formas es como puede terminar. Y son excluyentes, porque termina de una manera o termina de otra o termina de otra. No se pueden solapar. Y ahora lo que pensamos es cómo construimos cada una de ellas. ¿Cómo construimos la que termina en esa vertical? Pues a una de longitud n-1 le añadimos esa pieza. Y así las demás. ¿Cómo construimos una de estas? A una de longitud n-2 le añadimos las dos piezas. Y lo mismo para esta, pero le añadimos esta de ahí. Por lo tanto, el problema de contar las de longitud n lo hemos dividido en tres casos excluyentes. Y hemos establecido cómo construir cada una de ellas a partir de una de longitud menor. Esa siempre es la técnica. Luego podrá variar
el si tengo 2 alternativas, 3 alternativas, si lo puedo hacer cada una de ellas de una manera, de 2 maneras, pero siempre el punto de inicio siempre va a ser eso. Me planteo el caso n y lo divido en casos excluyentes a poder ser. Si no son excluyentes, pues lo tendré que considerar por el principio de inclusión-exclusión. Por eso, excluyentes a poder ser. Y luego miro cada uno de esos casos, cómo lo construyo a partir de uno de longitud menor. Ese es el paso recursivo. Entonces, ahora ya lo único que tengo que hacer es contar cada una de ellas. ¿Cuántas me salen haciéndolos por la primera posibilidad? Tantas como pueda construir de longitud n-1. ¿Cuántas me salen con la segunda posibilidad? Tantas como pueda construir de longitud n-2. ¿Y cuántas me salen de la última posibilidad? Lo mismo, tantas como pueda construir de longitud n-2. Por lo tanto, Q sub n es igual a eso. Obviamente, Q sub n-2 más Q sub n-2, n-1 más 2 Q n-2. Y esa es la recurrencia. Nos ha salido de orden 2. Por lo tanto, nos hacen falta 2 condiciones iniciales. Es decir, necesitamos saber cuánto vale Q sub 1 y cuánto vale Q sub 2. Y aquí hay que contarlas a mano, aquí no hay recuento, además son muy pequeñitas, ¿vale? Igual que he hecho antes con el sumatorio, se suman los sumandos que hace falta, pues aquí igual. ¿Cuántas me quedan de longitud 1? Pues solamente 1, porque la única posibilidad es poner la pieza 2 por 1 en vertical. ¿Y cuántas me quedan de longitud 2? Pues aquí ya tengo más posibilidades, porque puedo poner 2 en vertical, puedo poner 2 en horizontal y puedo poner solamente una de las del tipo 2 por 2. Con lo cual, para rellenar dos huecos, tengo 3 posibilidades. En este caso, como sale una lineal homogénea, también podrían salir no homogéneas, pero en este caso sale una lineal homogénea, que sería Q sub n menos Q sub n menos 1 menos 2 Q sub n menos 2 igual a 0. Es decir, la ecuación característica es esta. Va a salir exactamente igual. No va a salir exactamente igual, ¿vale? Bueno, entonces aquí nos dice que tenemos un aparcamiento que sirve tanto para coches como para motos. Entonces, la particularidad es que tengo huecos. Tenemos reservado una serie de huecos, de tal manera que en 2 huecos cabe un coche y en un hueco cabe una moto. Entonces, si aparca un coche, ocupa 2 huecos, y si aparca una moto, ocupa solo uno. Con lo cual podría aparcar un coche y luego una moto, otro coche, 2 motos, o 3 motos, luego otro coche, luego otro coche. ¿Vale? Es decir, cada coche ocupa 2 huecos y cada moto solo uno. ¿Vale? Pues igual, si disponemos de n espacios de ese estilo, n medios espacios que sería, de cuántas maneras se pueden ocupar esos n espacios. Teniendo en cuenta lo que hemos hecho antes, yo creo que aquí debe ser más fácil. Q sub n. Esto sería, por ejemplo, cuando termina en moto, pues cualquier ocupación de n-1 más una moto. Y esto sería cuando termina en coche. Lo habías dicho bien. Exactamente. Que en ese caso necesito tener n-2 rellenos y le añado un coche. ¿Vale? Pero la diferencia con el anterior es que ahora las motos las tengo que poner de la misma posición. Entonces ya las puedo poner en horizontal y en vertical, las casillas. Aquí obviamente no puedo poner las motos de cualquier manera. Se entiende que hay que ponerlas exactamente de esa forma. Por eso aparentemente era parecido el ejercicio. Al final lo otro era como más sintético, con piezas de esta forma,
y aquí las motos ya me fijan de qué manera lo puedo poner. Con lo cual, como veis, la recurrencia que sale es la de la secuencia de Fibonacci. ¿Vale? ¿Y cuáles son los términos iniciales? Pues si solamente tengo un hueco, solo puedo poner una moto. Y si tengo dos huecos, o pongo dos motos o pongo un coche. Es decir, dos. ¿Vale? Con lo cual, efectivamente, sale la secuencia de Fibonacci. Porque la secuencia de Fibonacci es 0, 1, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5. Entonces, la secuencia de Fibonacci a partir de ahí. Estaba mirando en la relación de repaso, efectivamente, he puesto algún ejercicio con la sucesión de Fibonacci, como era una recurrencia que necesitaba dos, pues las demostraciones por inducción que se hagan de propiedades de los números de Fibonacci hay que recurrir a inducción completa. ¿Vale? Por eso, ahora que ya tenemos inducción completa, podemos poner algún ejercicio de demostrar propiedades de la sucesión de Fibonacci, que tiene muchas. Es decir, si os ponéis, miráis en internet propiedades de la sucesión de Fibonacci, vais a ver que hay un montón. Os lo digo porque todas esas son candidatas a ejercicios de examen, porque la sucesión de Fibonacci es muy socorrida. Esa es una de las propiedades curiosas, que se puede calcular los términos como potencia de una matriz 2×2. Los últimos, está un poco relacionado con la pregunta que me hacía vuestro compañero del orden o tal. El ejercicio 16 y 17 se parecen mucho, ¿vale? El enunciado es, un muchacho se dispone a gastarse N monedas para comprar chucherías. Y puede comprar o bien una bolsa de palomitas que le cuesta €1, o pasteles que hay de dos tipos que son más caros y le cuesta €2 cada uno. Puede elegir uno u otro, ¿vale? Entonces, hay dos situaciones. Los ejercicios nos plantean dos situaciones. No busquéis mucha realidad en las situaciones, pero bueno, es las dos situaciones que nos plantea el ejercicio. En este primer ejercicio, lo único que nos dice es que se va a gastar el dinero. ¿De cuántas maneras se puede gastar el dinero? Entonces lo puede hacer comprando palomitas, pasteles de un tipo, pasteles de otro. ¿Cuántos de uno, cuántos de otro, cuántos de otro? Si vais al ejercicio 17, empieza igual. Aparentemente empieza igual. Pero ahora lo hace en una máquina expendedora. Y tiene los mismos tres productos con las mismas tres. ¿Vale? Aquí ya no nos dice solamente que contemos de cuántas maneras se puede gastar el dinero, también de cuántas maneras lo puede sacar de la máquina. Es decir, aquí importa el orden. En el ejercicio anterior, que no importaba el orden, no vamos a utilizar recurrencia, porque no importa el orden. Vamos a verlo cómo lo resolvemos sin utilizar recurrencia. Y en este, que sí va a ir, le va a importar el orden, entonces ahí sí podemos utilizar recurrencia. Pues aparentemente el planteamiento inicial es muy parecido del 16 y del 17, pero en el 16 no importa el orden y en el 17 sí importa el orden. En el 17 utilizamos recurrencia, en el 16 no. Vamos a empezar por el 17 y así ya terminamos con las recurrencias. ¿Qué es lo que me fijaría? En lo último que compro. Entonces, ¿qué puede ser? Me gasto N-1 y compro palomitas. N-1 monedas me las gasto en lo que sea y reservo €1 para palomitas. O puedo comprar el pastel de tipo 1, lo voy a llamar pastel de tipo 1, pero para eso tengo que haber reservado dos monedas. Me he gastado N-2 monedas y luego compro un pastel de tipo 1. O puedo haber reservado N-2 monedas y me compro un pastel de tipo 2. Con lo cual es parecido al de las piezas del tablero del 2×N. ¿Vale? ¿Qué me queda entonces? Que para gastarme N monedas, me gasto N-1 monedas de cualquier manera y luego me compro las palomitas, me gasto N-2 monedas y me compro el pastel 1, o me gasto N
que el de las piezas del 2 por n. ¿Qué es lo que puede cambiar? Vamos a ver si cambia. Los casos base. Me hacen falta 2 casos base. Si solamente... No, igual, queda igual. Si solamente tengo una moneda para gastarme, pues lo único que me puedo comprar es una bolsa de palomitas. Pero si tenemos 2 euros para gastarnos, pues nos podemos comprar 2 bolsas de palomitas o un tipo de pastel u otro tipo de pastel. Con lo cual, 3 posibilidades. Como veis, siempre el planteamiento es muy... Siempre empezamos el mismo. Nos fijamos en n y distinguimos casos para ver qué es lo que ocurre. Realmente el 16 se puede hacer de 2 maneras. Yo os había puesto entre paréntesis la indicación de distinguir entre par e impar. Realmente no hace falta, ¿vale? Se puede hacer sin distinguir entre par e impar. ¿Qué es lo que tengo que decidir? Pues realmente lo que tengo que decidir es cuántas bolsas de palomitas me compro, cuántos pasteles de un tipo me compro y cuántos pasteles de otro tipo me compro. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que efectivamente cuando compro palomitas, cada palomita es 1 euro. Pero cuando compro pasteles de cualquiera de los 2 tipos, me cuestan el doble. Es decir, que lo que me gasto para comprar los pasteles de un tipo es 2 veces el número de pasteles que compre. Y lo mismo para el otro tipo de pasteles. Me cuestan el doble. Y con esa suma puedo completar hasta completar el número de monedas que tengo, el número de euros que tengo. Por lo tanto, efectivamente salen unas combinaciones con repetición, porque básicamente lo que tenemos ahí es una combinación con repetición. ¿Qué pasa? Que no lo puedo hacer directamente, luego vamos a ver que sí lo podemos hacer con las funciones generadoras, ¿vale? Pero como tengo ese 2 ahí, multiplicando esos 2 sumando, no lo puedo hacer directamente. Aquí es donde viene la indicación de distinguir entre par o impar. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el n es par? Es decir, esto es 2 por algo, 20 euros, 2 por 10. ¿Vale? Pues fijaros, si esto es par y esto es par, esto es... ¿Puede ser impar x1? No, no puedo sumar 3 números impares. Si despejáis, 2k menos 2x2 menos 2x3, no puedo sumar o restar números pares y que me dé un número impar. Necesariamente, x1 también es par. 2 por x1. Con lo cual hacemos lo que hacíamos en este tipo de ejercicios como primer paso, que es simplificar como podamos la ecuación. En este caso, sustituyendo x1 por 2x1, porque si n es par, necesariamente puedo comprar un número par de palomitas, no puedo comprar un número impar de palomitas. Con lo cual, nos queda esto y podemos simplificar el 2. Con lo cual nos queda x1 más x2 más x3 igual a k. Como no me ponen ninguna restricción de que tenga que gastarme tantas en una, tantas en otra, pues es de cuántas maneras puedo resolver esa ecuación. Pues ¿cuántas soluciones tiene esta ecuación? Combinaciones con repetición, 3 sumandos, de 3 tipos hasta completar k. ¿Qué ocurre con el n impar? Pues lo mismo, porque si hacemos x1 más 2x2 más 2x3 igual a 2k más 1, pues volvemos a decir lo mismo. 2x2 más 2x3 menos 2k igual a 1 menos x1. Si este número de aquí es par, este número de aquí es par también. Pero para que 1 menos x1 sea par, necesariamente el x1 tiene que ser impar. Es decir,
de la forma 2 y su 1 más 1. Es decir, que distinguiendo par impar nos queda que el primer sumando tiene que tener forzosamente el número de palomitas que compre, de bolsa de palomitas que compre, tiene que tener la misma paridad que el mismo número, que el número de monedas que tenga. Con lo cual simplificamos exactamente igual que hemos hecho antes y nos vuelve a quedar y sub 1 más x sub 2 más x sub 3 igual a k. Nos vuelve a quedar exactamente lo mismo. No es lo mismo porque el k es distinto en un caso y en otro, pero nos vuelve a quedar lo mismo. Y por lo tanto la solución es combinaciones con repetición, 3 tipos, de entre 3 tipos elijo k. Vale. Puedo escribirlo todo de forma compacta, combinaciones con repetición, de 3. ¿Y quién es realmente el k? Pues el k es como dividir el número que tengo de monedas entre 2. Pero claro, si es par o impar me va a salir decimales. Pero si me quedo con la parte entera, pues ya lo tengo solucionado. Muy bien, pues vamos a hacerlo sin distinguir casos. Realmente esta indicación podría no haberla utilizado, sino que directamente, y voy a tomar el mismo punto de partida, obviamente esto no cambia, puedo partir de ahí, exactamente igual. x1 más 2x2 más 2x3 igual a y. ¿Vale? Y vamos a hallar la función generadora para ese problema. ¿Qué valores puede tomar el primer sumando? Pues lo voy a pasar a función generadora. Es decir, lo que tengo que poner como exponentes los posibles soluciones que le puedo poner en x1. Pues o ninguno, o 1, o 2, y así sucesivamente. Cualquier número de... Pero vamos con el siguiente sumando. Fijaos que no me fijo en el x2, me fijo en el sumando. ¿Qué valores puede tomar ese segundo sumando? Solamente pares. O no me gasto ninguna moneda en ese pastel, o me gasto 2, 4, 6, etc. Es decir, o no me gasto ninguna moneda, o me gasto 2, o me gasto 4, o me gasto 6, 8, y así sucesivamente. Y lo mismo para el tercer sumando. En el tercer sumando, o 0, o 2, o 4. Es decir, los dos sumandos quedan. Pues esa sería la función generadora para ese problema. ¿Vale? Función generadora para ese problema. Fijaos que lo que tengo que hacer es trabajar con los sumandos por separado, porque cuando multiplicamos aquí, recuerdo lo que significaba la función generadora, lo que hago es sumar exponentes, no multiplicar por 2. Bueno, si queréis lo podéis elevar al cuadrado, pero tengo que sumar exponentes, por lo tanto tengo que sumar el 0 del primero con el 6 del segundo, por ejemplo. ¿Vale? Por eso lo que hacemos es representar con la función generadora cada uno de los sumandos. Y a partir de aquí es la técnica de las funciones generadoras. Exactamente igual. A partir de aquí, bueno, lo que nos hace falta es, naturalmente, el término en ese, ¿vale? Pero a partir de aquí es la técnica de las funciones generadoras. Pues vamos a hacer un poquito. Bueno, lo primero que hacemos es, como son sumas de longitud infinita, pues aplicar la correspondiente suma, la correspondiente formulita. Como estoy sumando 1 más z, pues es 1 partido 1 menos la razón. Y en los otros dos, ¿qué es lo que nos queda? Parecido. Pero ¿quién es la razón en este caso? Z cuadrado. Claro, porque cada uno de estos es z cuadrado, z al cuadrado, z al cuadrado al cubo. Es decir, lo que está en cada común, en cada uno de ellos, es z cuadrado. Y naturalmente elevado al cuadrado, puesto que tenemos, eran dos sumandos. Como veis, al final nos queda del mismo estilo que las funciones generadoras que hemos hecho hasta ahora. Es decir, no hay ninguna diferencia. Ahora agrupamos. Naturalmente aquí tenemos que trabajar un poquito más porque ahora tenemos que factorizar ahí para que nos queden dos sumandos del mismo estilo, porque ahora no podríamos volver hacia atrás. ¿Quién es 1 menos z al cuadrado? Pues 1 menos z por 1 más z. Con lo cual nos queda esto al cuadrado y esto al cuadrado. Eso hay que hacerlo porque ahora tenemos que pasar a
Ahora tenemos que pasar al otro tipo, ¿vale? Y si no, no lo podríamos hacer. Bueno, creo que se puede hacer de varias maneras, pero bueno, esta yo creo que es la más sencilla. Con lo cual nos queda 1 menos z al cubo por 1 más z al cuadrado. Esta creo que se puede hacer de más formas, ¿vale? Pero esta es una de ellas que sale bastante bien. Y una vez que ya lo tenemos como 1 menos algo o 1 más menos algo elevado a una potencia, ya sea positiva o negativa, en este caso las dos son negativas, pues ya lo volvemos otra vez a pasar a sumatorios, ¿vale? Lo que pasa es que ahora ya solamente tenemos dos y esos dos ya tenemos su término, su coeficiente correspondiente. Bueno, ¿quién es 1 menos z elevado a menos 3? Recuerdo que era el binomio de Newton generalizado, pues desde k igual a 0 hasta infinito. Combinaciones con repetición 3k, pues con k más 3 menos, o 3 más k menos 1, como queráis, k más 2 sobre 2 por z elevado a k. O k más 2 sobre k, ¿vale? La formulita tal cual está era k más 2 sobre k, que es igual a k más 2 sobre 2. En el otro hay que tener cuidado porque aquí lo que tenemos es más z. Eso quiere decir 1 menos z. Cuidado con eso, ¿vale? Con lo cual aquí nos queda menos z elevado a m, ¿vale? No z elevado a n, menos z elevado a m. Y el número combinatorio, pues igual. Combinaciones con repetición 2m, pues m más 1 sobre 1. ¿Vale? En este caso, ese segundo sumatorio es más sencillo. En este caso nos pedía el coeficiente c sub n, con lo cual tenemos que escribir uno en función de otro. Pero bueno, como los dos están elevados a k y m, no hay múltiplos ni nada, pues lo que ocurre es que k más m tiene que ser igual a n. Es lo que estamos buscando. Entonces voy a elegir uno de los dos. Por ejemplo, lo voy a dejar todo en función de k y el m sería n menos k. Y ya cojo un sumando de uno y un sumando de otro. Pues ¿quién sería el c sub n? Pues si en el primer sumatorio cojo k, es decir, k más 2 sobre 2, en el otro tengo que tomar n menos k. En el segundo sumatorio tengo que tomar n menos k. Es decir, n menos k más 1, estoy mirando aquí, sobre 1, multiplicado, que no se nos olvide, por menos 1 elevado a m, es decir, menos 1 elevado a n menos k. Bueno, lo podéis dejar así indicado, yo lo voy a escribir, lo voy a simplificar un poquito solamente. ¿Por qué? Porque k más 2 sobre 2 es k más 2 por k más 1 partido por 2. N menos k más 1, pues es sobre 1, es n menos k más 1. Y el menos 1 elevado a k, a menos 1 elevado a n menos k elevado a k. Con lo cual esa es la solución que nos sale. Ah, el sumatorio, me he comido el sumatorio. Perdona. Esto es para todos los valores desde k igual a 0 hasta n, claro está. Y por lo tanto aquí todos los valores desde k igual a 0 hasta n. Había que medir el sumatorio. Obviamente hay que ir dando desde k igual a 0 correspondiente m, k igual a 1 correspondiente m, todos ellos sumando. Decía que fijaros que lo hemos hecho el ejercicio de dos formas y nos han salido dos soluciones. En la primera forma nos habían salido combinaciones con repetición, 3n partido por 2, la parte entera. Bueno, pues esas dos cosas son iguales.
Os lo he dicho siempre y siempre podrá ocurrir que los ejercicios se pueden hacer de varias maneras. Las soluciones tienen que coincidir. Unas veces se verá fácil que coinciden y otras veces será más difícil. Aquí no era fácil verlo,